Y estamos en contacto con Guillermo Robledo. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Cómo están? Saludos a todos los trabajadores de la radio y los oyentes. Muchas gracias. Guillermo, escuché de tu parte una hipótesis que en principio me sorprendió porque no la tenía, digamos, dentro de mi mundo. Pero después, cuando te escucho los fundamentos que dabas para sostener dicha hipótesis, me parecieron muy sólidos. Para los oyentes les digo que todos sabemos que hace apenas unos años, creo que septiembre del 2018, José Manuel de la Sota, ex gobernador de Córdoba, hombre muy conocido, que, en fin, con una extensa trayectoria, había tenido un accidente de tránsito y en ese accidente había fallecido. Y bueno, lógicamente nos contaron esa historia y bueno, la tomamos, nos quedamos con ella y no tuvimos dudas al respecto porque es lo que decían los medios de comunicación y, en fin, lo tomamos. Pero de pronto podría ocurrir que no haya sido un accidente de tránsito, sino que haya sido un crimen político, es decir, un asesinato. Y me encantaría que nos dijeras, Guillermo, ¿en qué podríamos fundamentar la sospecha de que se trató de un crimen? Bueno, muchas gracias, Mario, por retomar, agarrar la posta, agarrar el guante, como se dice. Mirá, el tema es largo, digamos, ¿no? Requiere desarrollar varios temas, no sé si tendremos tiempo en la radio, pero te lo digo rápidamente, te tiro los títulos. Y después vos me vas viendo según el tiempo que tengamos. En primer lugar, este tipo de replanteos que suelen ser tildados de conspiranoicos o demás, tienen una base científica, ¿no? Y tienen precedentes históricos. Nosotros tenemos uno, ni más ni menos que Monseñor Angelelli, que durante 30 años sostuvo que un accidente y después se demostró que había sido un atentado, un accidente disfrazado de atentado. O sea que la Argentina tiene antecedentes y hay otros casos. Te puedo mencionar a Amado Olmos, en el año 64, cuando iba a ser electo secretario general de la CGT, que fue el padre del programa de Huerta Grande y La Falda, también un accidente en la ruta una semana antes de que iba a ser electo. Hay montones de casos que nosotros tenemos compilados, ¿no? Estensoro, que murió en un accidente también. Estensoro también, o sea, Ibáñez en YPF. Otro día lo desarrollamos. Otro día lo desarrollamos, incluso tenés casos internacionales, pero también tenés casos en la región, que ahí viene el planteo. Vos tenés, digamos, claramente sabemos que la América Latina está, en los últimos 15 años, atacada por lo que se conoce como lawfare, que los abogados de Lula han definido que es una guerra comercial entre América del Norte y América del Sur. Así lo han definido los abogados de Lula en libros que se encuentran en la Argentina hoy publicados. A partir de que se define que es una guerra comercial, las guerras comerciales siempre tienen una dimensión de violencia, militar o paramilitar, nunca son estrictamente de guerras de mercado, o sea, sobre todo cuando son así, concretamente acá estamos entre una guerra entre América del Norte y América del Sur, porque Estados Unidos ha perdido posiciones internacionales en todos los terrenos y en lugar de pactar un nuevo sistema en América, ha decidido que América Latina tiene que retroceder. En ese contexto se dio el lawfare y el lawfare vino acompañado con la presencia de un montón de hombres que ratificaron esa política, como fue el caso de Macri, después el caso de Bolsonaro y demás. Para poder entender eso, digamos, de que hay una dimensión política militar del lawfare, ese es un título para desarrollar largo, hay que ver lo que pasó con el caso de Dilma. Dilma iba a ganar las elecciones con mayoría en las dos cámaras, cuando su opositor era un candidato que no tenía relevancia, no tenía ninguna posibilidad. 15 días antes de esas elecciones se le cae la avioneta a este candidato para que vaya como como candidata Mariana da Silva. Sí tenía un consenso, y ese ascenso de da Silva a la candidata presidencial fue lo que le hizo a Dilma ir a balotaje y perder la mayoría en el Congreso en la primera vuelta, que después permitió la destitución de Dilma
y la cárcel de Lula. Uh-huh. Otro capítulo para ver que el problema, lo que estamos diciendo de la sota en la Argentina, tiene una dimensión regional, concreta, ni más ni menos. Pero bueno, nos vamos a extender mucho en ese caso, pero para que vean que no es una cuestión conspiranoica puntual de acá, sino que en la medida en que hay una guerra sobre la región, las guerras comerciales necesariamente tienen este tipo de dimensiones. En el caso específico de la sota, ¿por qué replantear este tema? Hay que trasladarse al clima de época, que es también lo más difícil. Él había hecho un acuerdo con Cristina había hecho un acuerdo con él en junio de 2018, o sea, 2 meses antes del supuesto accidente, o simulacro de accidente, de que la fórmula iba a ser de la sota Cristina. Y de la sota garantizaba, por una serie de condiciones de líder político, sindical, en el peronismo, tenía excelentes relaciones con todos los gobernadores, con todos los sectores sindicales y demás, garantizaba un triunfo arrollador con mayoría en las 2 cámaras en diputados, o sea, 60%. Es el otro contexto que hay que tener, o sea, si alguien tomó la decisión de matarlo es porque realmente representaba un peligro. ¿Un peligro para qué? Y porque era el fin del modelo de colonización que había instalado Macri, que había instalado Cambiemos, donde de la Sota y Córdoba había sido una provincia central, porque era Uh-huh. la provincia que dio el triunfo. Así De es. repente se diera vuelta y volviera a llevar todo el peronismo, directamente ponía en riesgo el diseño. Cambiemos, ya les digo, está Macri, pero es un diseño internacional el que conduce a Cambiemos, y ese diseño internacional era el que estaba, a nuestro entender, en serio riesgo de contexto con ese primer acuerdo que había hecho Cristina con un sector del peronismo que la había abandonado, digamos, ¿no? En el periodo anterior. Entonces, parece raro, parece difícil asumir de que cómo puede haber poderes que hacen este tipo de cosas. Bueno, pero los hay. Sí, claro. Existe el Comando Sur, existen las fuerzas, existe para el que estudia las doctrinas militares, que no suelen ser del común de la gente, las doctrinas paramilitares y demás, que hay libros escritos que explican este tipo de conductas y de decisiones políticas cuando se está definiendo algo muy fuerte, ¿no? Como era Uh-huh. esto, o sea, un peronismo que asumía con mayoría en las 2 cámaras, con el consenso de todos los gobernadores, todos los gremios, era un peronismo potente que tenía la posibilidad de haber desarmado lo que había armado Cambiemos. Fíjense que después se dio una situación como la actual, donde surgió un peronismo fofo, que no tuvo capacidad de desarmar nada. Entonces, incluso hay programas de televisión grabados, algunos que se han emitido y otros no, de la Sota, que iba a estar todos los domingos compitiendo ni más ni menos con La Nata, cuando se acuerdan que La Nata marcaba la agenda semanal con las pavadas que decía en su programa. Bueno, él salió a competirle en Crónica los domingos a la noche, trabajando como periodista, no era que iba a ser una mesa de debate política. Le daba la voz al pueblo, y de hecho hay un programa, el único que autorizaron las hijas a que se emita, donde él sale por las villas, le da la palabra al villero, o sea, sale a reportar al pueblo. Ese es el eje de su campaña, que iba a tener, se imagina, ya la había empezado 1 año y medio antes de las elecciones. Uh-huh. Entonces se constituía en un hombre muy poderoso, con grandes posibilidades de revertir lo que había hecho Cambiemos. Para nosotros esa fue la decisión de tomar de hacer este tipo de operación. Después podemos ir a la parte técnica, digamos, es inexplicable que un coche de máxima seguridad mundial, como es el Volvo, tenga un accidente de ese tipo a una velocidad irrisoria y en el mismo sentido del camión que chocó, o sea, no chocó contra un camión parado ni contra un camión de frente, o sea, donde la inercia del golpe puede ser mortal. Incluso en esos coches hay que ver si es mortal o no, pero las pericias técnicas, la cual yo fui, porque esto que yo digo ahora no lo digo ahora, lo dije ni bien se produjo el hecho, y me Uh-huh. fui a Córdoba y fui a hablar con el juez y fui a hablar con el fiscal, hasta donde me dejaron ver la pericia. A mí no me dejaron ver el coche, no podía, yo quería inspeccionar el coche, además quería pedir, pero no se puede ser querellante en la causa solamente los familiares, lamentablemente. Claro. Pero yo quería, no se conocen los informes de Volvo, por ejemplo, que si algún fiscal a raíz de este programa quiere abrir una investigación, porque ya le digo, nosotros podemos decirlo, pero no, un fiscal lo podría hacer. ¿Qué dice Volvo del accidente desde el punto de vista técnico? ¿Se han producido otro tipo de accidentes de esas características en forma mortal? No se han producido.
y es el coche que había sido premiado en el mundo como de máxima seguridad. Entonces hay montones de elementos, pero sobre todo hay que tener el contexto de por qué toman ese tipo de decisiones y sobre qué hombres, ¿no? Sobre hombres que se van a convertir en poderosos cuando lleguen al Estado. No les importa mucho la historia, la trayectoria y demás, pero De la Sota era un hombre con autonomía, para acá, para allá, tenía autonomía económica, autonomía política, lo demostró a través de toda su trayectoria. A algunos les podrá gustar más, otros menos, otros nada, no importa. El poder lo que mide es que si un tipo va a llegar con poder en el peronismo en la Argentina, con autonomía de decisión, y con mayoría en las dos cámaras, es un hombre peligroso, ¿no? Esa es nuestra interpretación así rapidita para hacértelo, porque creo que hay mucho más para hablar. Está no bien. Me gustaría que este tipo de planteo se haga solo por una cuestión, ¿viste? Porque también genera miedo. Bueno, si esto es así, esto es verdad, entonces no se puede hacer nada. No, yo creo que este tipo de cosas hay que empezar a hablarlas entre los argentinos para tener una doctrina de defensa nacional adecuada a esta realidad que existe. Y es más, la doctrina de defensa nacional tendría que ser latinoamericana para cómo se neutraliza, porque es neutralizable este tipo de cosas con la inteligencia artificial. Preventivamente, no después, sino preventivamente. Así que bueno, con esto te redondeo, disculpame si soy demasiado escueto, pero bueno. No, está bien, yo creo que has redondeado sintéticamente, me quedan 5 minutitos. ¿Te venís el martes que viene para la radio y charlamos en extenso con este tema? ¿Cómo no? Y llevo ahí preparado bien desarrollado todos los temas, pero ya te digo, desde la óptica de las cosas positivas, ¿qué nos está faltando como región y como nación para que este tipo de cosas las podamos neutralizar, O sea, para eso tiene sentido plantearlo, porque tiene un efecto, y con esto sí, me parece que redondeo la idea. ¿Cuál es la importancia? El problema es que esto paraliza a las élites. O sea, son mensajes mafiosos de los poderes internacionales a las élites. Mire que si hacen eso le va a pasar lo mismo que al otro. Tenemos el caso, vos decías recién, de Stensoro. Sí. El caso de Stensoro es lo mismo que el caso de Enrico Mattei, no sé si te acordás, que fue el que hizo Leni en Italia. Sí. Bueno, ya te lo voy a desarrollar después. Y que como rompió el pacto que tenían las empresas petroleras con los árabes, que era 75% para las empresas petroleras, 25% para los árabes, y Enrico Mattei, para convertir a Italia en un país petrolero, rompió el pacto de eso y hizo 50 y 50. A los 3 meses se le cayó el avión. Una película maravillosa sobre el tema. Entonces, ese tipo de prácticas, aunque parezcan muy feas, son horribles, y prefiero no saberlas a veces, existen. No, me parece que lo interesante es saberlas. Se discipline. ¿Qué pasa? Vos sabés que hay oyentes que, lógicamente, que les ha interesado el tema y me han mandado cosas. Y, por ejemplo, una oyente me habla del caso de Meoni, que fue ministro de Transporte, y que también es otro accidente muy sospechoso. Reciente, claro, reciente. Sobre la hidrovía, ni más ni menos. Efectivamente. Es decir, que da la impresión de que la idea de que el crimen político había desaparecido con el fin de la dictadura, lógicamente lo que desapareció es el terrorismo de Estado en sentido brutal, masivo, sistémico, como fue durante la etapa de la dictadura, pero da la impresión de que el crimen político selectivo, si uno empieza a reflexionar, si uno empieza a investigar y a ver los nombres, empiezan a aparecer un conjunto de nombres, como aquellos que en la época de Menem se suicidaban uno tras otro, ¿verdad? Exactamente, sí. Es decir, que me parece que analizar el tema del crimen político en la Argentina no es para despertar miedos, sino para ver cómo actuamos de manera tal que no nos paralice y cómo erradicamos el crimen como fórmula de orientar la política argentina con determinados objetivos. Es decir, si hacemos desaparecer el crimen, evidentemente ganamos en autonomía, ganamos en soberanía y ganamos en libertad, porque actuar sin miedo es clave en cualquier actividad de la vida, ¿verdad? Exactamente. Guillermo, no sé, te doy el último minutito para cerrar y te espero acá el martes de la semana que viene para que podamos desarrollar este tema tranquilos, acá en el estudio de la radio. Bueno,
¿Cómo no? Sí, voy a preparar algo más extenso de todo lo que tenemos elaborado, de distintas fuentes. Digo, por ejemplo, un autor que hay que leer para entender esta dinámica, es Leonardo Sciascia. No sé si lo... No, no lo conozco. Italiano, fue un diputado nacional, ex partisano, que escribió mucho sobre estos temas, sobre la dinámica de cuáles eran los compromisos de los servicios de inteligencia con la mafia, que lo fueron en Sicilia cuando desembarcan los aliados ahí para recuperar Sicilia. Bueno, es un autor muy serio, que ya te digo, escribió muchos temas y después hay películas que ilustran mucho al respecto, y como ya te decía, hay muchos casos en Argentina que están borrados, incluso ya te digo, en América Latina hay que darle esa dimensión, porque esto que yo te comentaba de Brasil, yo lo he hablado con los líderes del PT, todos están convencidos de que ese avionetazo, como le llaman ellos, fue el que cambió la correlación de fuerzas entre Dilma y Mariana da Silva, creo que no me acuerdo cómo se llamaba, la candidata. Fue un atentado, eso lo dicen ellos. También se dice, y dicen que hay un libro escrito por un investigador muy serio, donde demuestra que a Chávez lo asesinaron, a Hugo Chávez lo asesinaron. Claro, por eso, no hay que descartar esto, pero hay que generar un instrumento, como bien dijiste recién, que tenga capacidad de neutralizarlo esto, ¿no? Porque si no, esto impacta en las nuevas dirigencias, o los dirigentes que llegan al Estado llegan con un miedo de no hacer nada, que de hecho eso ha pasado con el lawfare, no en este terreno que estamos hablando ahora de militar, paramilitar, pero sí en la decisión de tomar decisiones políticas. No voy a tomar la misma decisión política porque mirá lo que le pasó a un montón de dirigentes en el periodo del peronismo acá. Entonces no toman ninguna, eso me lo han dicho funcionarios actuales, No, viste. Entonces esa dinámica del miedo, que es un tema que tenemos pendiente en la Argentina, como bien dijiste recién, porque el miedo paraliza, y que va no solamente al miedo de la sociedad, estamos hablando del miedo de pandemia, sino estamos hablando del miedo de la gestión pública, ¿no? Guillermo, se me fue el tiempo, pero por hoy, si te parece, dejamos constancia que ni vos ni yo tenemos ánimos de suicidarnos durante esta semana próxima. Así que nos encontramos el martes que viene. Muy buen cierre, dale. Dale. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Guillermo Robledo,